la cuidadanía hacia una sociedad de los cuidados. Está produciendo un cambio tan profundo. Por ejemplo, el Código Penal, en la cuidadanía, a lo mejor un código penal, necesitamos un código de cuidar. Hay un código donde te dice lo que está mal, lo que está bien, el que no hace nada no comete el mal, pero no tenemos un código positivo de la cuidadanía, en vez de un código penal, un código de cuidar. Tenemos un código civil, pero no tenemos un código para compartir. O sea, el remoto que produce, el terremoto que produce en la estructura, en la arquitectura jurídica, este concepto está cambiando, va a cambiar muchísimas cosas de la cuidadanía hacia una sociedad de los cuidados. O sea, realmente vamos a compararla con la sociedad dominante y ver qué relato tiene, qué contrapone para una persona incluso de opción de fe, de opción cristiana, de opción espiritual o de opción incluso atea, agnóstica. Esto trasciende y abre un escenario nuevo, ¿no? Bueno, para ir un poco introduciendo, el concepto de ciudadanía se formuló, se tuvo más maduración en la cultura clásica, pero fundamentalmente en la modernidad, cuando el movimiento francés, el ciudadano Robespierre, la ciudadanía, los derechos y deberes, eso fue en el siglo XVIII. Pues probablemente en el siglo XX ese concepto de ciudadano, de derechos y deberes, empieza a superarse y se integra en una dimensión mayor. El ciudadano ya no solo tiene derechos y deberes, sino sentido de la solidaridad y de la responsabilidad. O sea, cuida al planeta, cuida la obra creada por la divinidad, cubra los materiales reales, se cuida a sí mismo, cuida a la familia, cuida a la sociedad. Ya no es un ciudadano que tiene derechos y deberes. Si yo cumplí mis derechos, me voy. Mis derechos son estos, mis deberes. No, no. Ahora tú tienes sentido de la solidaridad, de la responsabilidad, de la sostenibilidad y también de la soberanía de las identidades, que es un aspecto que se está empezando a desarrollar también. Invierte el proceso. O sea, lo central es amar a las personas y usar las cosas para amar, para los cuidados. ¿Vale? Entonces, mientras el mercado, repito, se fundamenta en la propiedad privada y la plusvalía, la acumulación de propiedad privada, la acumulación de capital, la acumulación de beneficios, la acumulación de monedas, la sociedad de los cuidados se centra en cuidar a las personas y lo que acumula son cuidados. Y lo que genera son deudas de cuidado, no deudas monetarias ni deudas de propiedad. Por consiguiente, el primer concepto que cae así, con una crisis brutal, es que en la sociedad futura de los cuidados no existe la propiedad privada, sino existe la propiedad cuidada. ¿Vale? O sea, eh, tú heredas una propiedad y no eres dueño de esa propiedad. Tú tienes la responsabilidad de cuidarla, de no contaminarla, no degradarla. Las generaciones futuras son las dueñas de lo que tú tienes. Tú recibes de tus mayores una propiedad, el concepto de sostenibilidad, es decir, yo no heredo, yo no soy propietario de la tierra, sino se la he cogido prestado a mis hijos y me la han suministrado mis padres. Entonces, en ese sentido, la llamada del acto creado, de la creación de la tierra, no puede ser pervertida, no puede ser destruida. Yo no puedo agotar los recursos naturales, yo no puedo arruinar la pesca, yo no puedo contaminar el ambiente, porque le estoy dejando a mis hijos un ambiente descuidado, degradado. Entonces, ya no existe propietario, sino cuidatario. Eso es una tormenta en el marco jurídico cuando tú cambias el concepto y ya tú no eres propietario de tu casa, tú la gestionas, disfrutas, la usas para tus actos cuidados, para cuidar a tu familia, pero no eres propietario, eres cuidataria y tienes la responsabilidad de cuidar esos bienes con el fin social que es cuidar a ti, a la familia, a tus hijos. ¿Vale? Y si tienes una tierra tienes que cuidarla. Entonces el acto divino de la creación ya asumimos una responsabilidad. Lo creado por el universo, creado por la divinidad y cualquiera de las corrientes, yo lo asumo como cuidatario, no como propietario. ¿Vale? Eso trae todas unas consecuencias. La Constitución española se fundamenta en la propiedad privada, todo se fundamenta en la propiedad privada. Ahora no, ahora es la propiedad cuidada. Y este es un primer concepto que aparece, ¿no? El cuidatario.
o la cuida. ¿Vale? Seguimos un poco. Entonces, todo este paradigma empieza a amar, la idea central esta de amar a las personas y usar las cosas para los cuidados es el eje central. Seguimos un poco avanzando. Es una alternativa vital, la sociedad de los cuidados. El mantenimiento de la vida, cuando el COVID entró en crisis la economía y la sociedad sigue funcionando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hubo en la sociedad de distinto? La gente seguía cuidando a sus hijos, a su familia. Lo que fundamenta, lo que sostiene la sociedad son los cuidados. Y centrado en un hecho fundamental, que el ser humano ha estado negándose a sí mismo. Nacemos débiles y vulnerables. Y solo los cuidados de nuestros mayores nos lleva a la madurez. Toda la vida nace vulnerable, frágil, y a través de los cuidados los bebés crecen, la vida crece, se desarrolla. Sin ese acto, alguien me preguntó una vez, oye, esto la energía sostenible, digo, la energía sostenible es la ternura. ¿Cómo que la ternura? Es la eólica, la solar, la fotovoltaica, no, la ternura, o sea, para ser sostenible, un león, por muy bestia que sea, por muy bruto que sea, se llena de ternura y reproduce su energía en el cachorro, en su bebé, y se hace eterno o se hace permanente en el tiempo. La eternidad a lo mejor es otra cosa, pero por lo menos ahí logra reproducir. Si lo hace a través de la ternura, entonces la energía dominante, la energía de la ternura, por ejemplo, que es la esencia de los cuidados. Y hablaremos un poco de ese tema. Entonces, el mantenimiento de la vida, nacemos frágiles, o sea, en una constitución que estamos trabajando de los derechos fundamentales de la ciudadanía, el primer artículo diría, nacemos frágiles, débiles, sociodependientes, ecodependientes de la naturaleza, interdependientes de la generación futura. Solo a través de los cuidados de la naturaleza, de los servicios que nos ofrece, agua, luz, energía, podemos crecer. Solo a través de los cuidados sociales podemos desarrollarnos. Solo a través de cuidados de la generación intergeneracional, los adultos, podemos crecer. Entonces, en una constitución, reconocer el ser humano, esa fragilidad, esa dependencia de la vida es fundamental, ¿no? Y desde ahí construir, ¿no? Eso se emana del concepto de sostenibilidad, los derechos de cuidar la cosa, y el acceso universal a los recursos. Por ese lado, ya los recursos ya no son de nadie, sino están al servicio de los cuidados, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo típico en la lógica del mercado, si aplicamos esa ley de que las cosas eh, funcionan por la oferta y la demanda, en la ciudad de los cuidados, cuando hay una crisis de recursos, no aumenta el precio, aumenta los cuidados, aumenta la solidaridad. Y eso lo aplicamos todos los días, eso no se inventó nadie, ni lo estamos diciendo a los ecologistas con una cosa nueva. Por ejemplo, el Servicio Municipal de Agua de Las Palmas, cuando hubo escasez, puso un precio mínimo y después quien consume tiene un plus caro. Todo el mundo dirá, oye, y el señor este que gastó 3 litros y el otro gastó 5 y el último 5 lo paga el doble de caro. ¿Por qué? Porque es un principio de cuidado. No se pone el precio y quien lo pueda, quien lo pague. No, todo el mundo necesitamos un mínimo de agua y eso se tasa. Entonces, eso es una estrategia de cuidado en vez de mercado. Una estrategia de cuidado donde garantizamos que el panadero bebe un poquito de agua y pueden suministrarnos pan, el que barre la calle. O sea, cuidamos a la comunidad y la comunidad nos ofrece su servicio porque yo cuido un elemento central como es el agua y le pongo una tasación por un mínimo de consumo, ¿no? Por ejemplo, ahora si entrara la crisis del petróleo, todo el mundo dice, sube el petróleo, sube la gasolina. Pues, ¿y por qué no tasamos y ponemos la agua gratis, por ejemplo? Sería una estrategia de cuidado para que el panadero que va en guagua pueda suministrarnos pan, para que el otro pueda prestar un servicio. Entonces, esa estrategia de cuidado frente al mercado, decir, subo el precio, es una característica fundamental. Las políticas ya no son, sube el precio, pues sube lineal el precio, sino tengo que garantizar los cuidados de la comunidad, ¿vale? Ese es un ejemplo de cómo se gestiona la escasez en una sociedad de los cuidados. La anatomía, un poco del paradigma de la sociedad del mercado, como decíamos, ama las cosas y los bienes. La sociedad de los cuidados ama a las personas y la comunidad. La relación de uso es las personas para generar plusvalía, las cosas para generar bienestar. La respuesta a crisis es la exclusión económica, el reparto equitativo, ¿no? El modelo de pertenencia es propiedad privada
propiedad cuidada, ¿no? Los cuidados, ¿no? ¿Vale? Un poco enseguida el paradigma donde se sitúa. Todo el mundo dice, hay gente que dice, no, esto de los cuidados es algo doméstico, cuidar al abuelito, no tiene más trascendencia. No, 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 es un proyecto político. O sea, la política no es pelearse la gente. O sea, el desafío es que haya una estructura de poder. La gobernanza tiene que ser de los cuidados. Por eso se habla de cuidarquía, gobierno de los cuidados, no de monarquía, república, democracia. Ya no se habla de ese concepto. O sea, por decirlo de alguna forma, alguien me dice, esto es un poquito loco, ¿no? Un poco utópico. Así, el presidente del gobierno de los cuidados, ¿quién sería? El que elegimos en el Parlamento, ¿no? En una sociedad de los cuidados, la gobernanza es el empoderamiento de los ciudadanos para la gobernanza. ¿Qué es el empoderamiento? Porque yo te formo para que seas enfermera y puedas ejercer cuidado. Yo te formo a ti, te doy valores, te atributos a través de los dones. O sea, se activan los dones, mientras que la sociedad capitalista, la sociedad de consumo, extrae el don para obtener plusvalía, aquí yo cultivo el don que cada uno tiene. El don que viene naturalmente dado por, la, por el nacimiento o por los dones divinos que toma. Entonces, el tema de los dones, de las potencialidades, es fundamental. Entonces, construir al individuo ya no se construye al individuo, se construye a la persona. Y le doto de lengua para que cuide a sí mismo y a los demás. ¿Vale? Le doto de cultura, le doto de conocimiento. Entonces, la ecodependencia y la sociodependencia, en estas tres dimensiones, individual, social y ecosistémica, se basa en los dones. Ya lo explicaremos. Esto es un poquito complejo, pero lo vamos viendo poco a poco. En definitiva, el relato es, a partir de la ciudadanía y de los cuidados, construimos el cuidado de los ciudadanos o la cuidadanía, ¿no? Propietario, cuidatario, ya lo hemos visto, ¿no? El cuidador, el cuidatario y el dinero. Cuando tú adquieres un bien, no adquieres una propiedad, adquieres una deuda de cuidado. Cuando tú tienes una casa, tienes una deuda de cuidar esa casa y una deuda de cuidar a tus seres que tienes a tu cargo. O sea, adquirir un bien es adquirir una deuda de cuidado. Yo no soy rico, yo soy un deudor de cuidado. Mi riqueza material es una deuda de cuidados que como. Si yo acumulo 20 euros, tengo 20 herramientas de cuidado que ejecutar. Entonces, el concepto es distinto. Yo no acumulo plusvalía, sino acumulo deuda. Deuda social. Relato social. Bueno. El impacto consciente evalúa con las consecuencias, el entorno, o sea, el ciudadano se plantea que tiene que ser consciente y correlacionar conscientemente los procesos de la vida, los procesos de la solidaridad y la conciencia de que soy gestor de una propiedad cuidada, ¿no? Lo vamos un poco trabajando. Hay un concepto, por ejemplo, que también se trabaja, que es el concepto de comprar. O sea, yo voy al supermercado y compro fruta y me la llevo, digo, esta manzana es mía. Cuando yo adquiero una manzana para cuidarme yo o cuidar a mis hijos, no estoy comprando, estoy comprando. Estoy adquiriendo compra de deuda. Por eso se llama, el concepto cambia también. La revolución semiótica con esto de los cuidados es compleja y tiene un montón de matices, ¿no? Es casi una revolución ontológica de montón en todo lo que. Por ejemplo, ya no, por ejemplo, nosotros en la Federación Ecologista celebramos los terceros domingos de mes un encuentro de comprar, no de comprar. Es un mercadillo, la gente intercambia cosas con una moneda ficticia, imaginaria, que se llama la moneda, se llama G1, que es de cuidar y tal, y la gente llega ahí y dice, yo ofrezco mis papas, tú vas a cuidarte y tal, y hacen cuidadanía un domingo y hacen intercambio de cuidado, ¿no? De cuidado a través de los materiales, ¿vale? Todo esto cambia un montón de cosas. Por ejemplo, los bienes hay que repararlos, el concepto de basura, es decir, yo tiro las cosas, yo tengo que reciclarlas,
Ya no existe basura ni basuraleza, existe, yo tengo los bienes, tengo que regenerarlos. O sea, incluso eh, si yo no, si yo no limpio aquello que me limpia, no podré tener agua disponible. O sea, si yo el agua que contamino no la vuelvo a limpiar, no tendré agua para lavar, porque entonces surge un fenómeno nuevo, una percepción, una conciencia nueva en el cuidado. Los materiales muertos, los materiales que no tienen vida, como el agua, la tierra, el carbono, el fósforo, el oxígeno, el aire que respiramos, no tiene vida, pero tiene ciclos. El ciclo del agua, llueve, y yo tengo que cuidar ese ciclo. Yo no puedo decir que trabajo y contamino el aire porque lo voy a necesitar otra vez. ¿Vale? Entonces yo participo del ciclo de la vida, entonces nuestra relación con la creación, que aparentemente no tiene vida, que nuestra recepción no ve vida en una piedra, ni la ve muerta, tengo la responsabilidad, pero sí tiene ciclo. Entonces, el ciudadano tiene una inteligencia que desarrollar, que es la inteligencia de reciclar, reusar, re, re, reducir, responsabilizarme de los materiales, lo que llamamos nosotros la inteligencia red. Reciclar, reusar, repensar, responsabilizarnos, ¿no? ¿Vale? Eh, los recursos se comparten en ese concepto, ¿no? Bueno, más un poco ir. Entonces, todo el mundo dice, bueno, esto es una utopía, esto es peor que una utopía. Los que estamos trabajando estos conceptos hablamos de cuitopía. O sea, todavía le pervertimos más el lenguaje. ¿Qué es una cuitopía? La utopía era aquella cosa que no existe, pero que podemos crear con nuestro proyecto vital allá en el futuro, dentro de 100 años, la revolución solidaria, el mundo igualitario, que vamos a luchar y hay que tener voluntad y esperanza. No, no, aquí el concepto es distinto. La utopía se encarna. La palabra se hace carne y vive entre nosotros. La utopía es, tú ahora estás ahí cuidando tu jardín. Tú llegas a tu casa y cuidas a tu hijo. Tú cuidas y llegas a tu esposo. O sea, es ya. Existe ya. No se da en el futuro. La eternidad, la eternidad, ya no necesitamos buscar proyectos de futuro. El presente está encarnado en el infinito, con el cuidado. ¿Vale? O sea, la noción de tiempo, o sea, la utopía no se construye mañana, se construye cada instante, está presente, es carne que se agita entre nosotros. ¿Vale? Entonces, ya no hay ese dualismo antropológico de mis ideas, mi proyecto y la coherencia. No, no. Hay cuidados cotidianos que en sí mismos ya son la utopía o la cuitopía. ¿Vale? Entonces, eso también cambia el concepto del equilibrio. Por decirlo en frases poéticas, ¿no? Yo soy un poco así, un poco la, no si quisiéramos ser eternos, si quisiéramos pervertir el tiempo, dimensionar si quisiéramos ser eternos, realmente lo que hace que seamos eternos es que seamos tiernos con los cuidados. Es la ternura lo que nos vincula con la vida pasada, presente y futura. Es la ternura lo que nos transforma en seres eternos a través de lo tierno. La eternidad no es más que lo eterno, no es nada más que lo tierno, lo que se encarna en lo eterno. Y ya no hay pasado, presente y futuro, ya no hay futura, vida futura, sino la ternura es las tres cosas a la vez. ¿Vale? Entonces, esto, desde el punto de vista de lo físico, lo entiende muy bien con el tema de la teoría de la relatividad, pero también los cuidadores lo entienden, los que conectan. Y entonces plantea también un hecho esencial. Se funde el ser inteligente con el ser sintiente. No solo somos seres inteligentes, sino seres sintientes. Y podemos aprender, mi tía no sabía leer y escribir y sentía como nadie para cuidar las cabras. No necesitaba, porque sentía la vida. Y aquí entramos la segunda inteligencia del ciudadano. Decíamos con inteligencia la de reciclar, la de reusar los materiales. La segunda inteligencia es
con la vida, sentir que nuestros latidos son compartidos con todos los seres vivos y con los amigos. Cuando late mi corazón, late el del compañero y se sintoniza. Es una orquesta de latidos compartidos. Y entonces la empatía, la solidaridad, la conexión, los seres sintientes. Entonces, los ecólogos trabajamos este concepto y le llamamos la conexión bioconectar. Lo de la materia muerta reciclada con la vida, bioconectar, ¿no? Bioconectar a través de la empatía, la sensibilidad, etc. Bueno, entonces también dimensiona la cuidadanía una tercera inteligencia que hay que desarrollar, que es el relato con nuestros iguales. Tenemos un relato con la materia muerta, reciclar, un relato con la vida, bioconectar. Con nuestros iguales, la sociedad es competitiva y lo que necesitamos es una sociedad colaborativa. La inteligencia colaborar, comprender, co-crear, conectar, confiar, coesperar. ¿Vale? Y entonces la estrategia aquí es que la cuidarquía lo que pretende es empoderarte. No preterte, no, tú no votas para que alguien gestione tu poder, sino yo necesito empoderarte. Se invierte el proceso. El ciudadano tiene derechos y deberes y empodera a uno que nos dirige. Aquí tenemos que crear estructuras para empoderar, para que éste tenga poder de cuidar a su familia, poder para que cada ciudadano tenga el poder y cultivar su don. Entonces, el don se convierte en una pieza clave en los iguales, ¿no? Eh, la cuarta inteligencia que necesitamos desarrollar en los cuidados es la percepción de que nuestro proyecto personal, eso de los autocuidados, yo no me dedico a la política, me cuido yo, mi familia, no quiero saber nada, no. Cuidando mi estómago, puedo cuidar el estómago del planeta, si me alimento bien. Cuidando mi piel, puedo cuidar la piel del planeta. Es la misma estrategia, la misma crema que me pongo la piel, es la mismo material que tengo que cuidar la tierra. O sea, si yo no a la tierra no saco productos químicos que me toxican la piel, los plásticos destruyen el planeta y lo destruyen a nosotros, terminan en nuestros genes, en nuestro cerebro, en nuestras células, los microplásticos, ¿no? ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos ese relato de saber que cuidándome yo, también estoy cuidando el planeta. Y esa conexión, esa inteligencia personal de que mi proyecto personal tiene que ser naturista, tiene que ser sano, tiene que ser natural, porque necesitamos conectar, necesitamos que también funcione de un lado a otro, ¿no? La quinta inteligencia que está intentando desarrollarse en la cuidadanía, o sea, y este es un reto también importante, siempre se habla de que la energía es lo que nos vincula, pero hay un elemento que se ha olvidado y es la información es la que estructura la energía y crea materia. El relato entre las frecuencias entre elementos de energía. Entonces, la información, la conciencia, la oración, la meditación, la conciencia de los seres vivos es vital para los cuidados. El desarrollo de la conciencia. ¿Vale? Entonces esa es la parte más delicada y probablemente un aspecto que tendrá que aportar mucho las corrientes espirituales para construir el relato relacionado con la conciencia en toda su dimensión humana, en lo espiritual, en lo material, en lo carnal, toda esa dimensión, y ahí juega un papel, y ahí entra de lleno el papel de los creyentes, los que tienen formación profunda, tienen un papel histórico, una función histórica de avanzar y aportar a la ciudadanía la conciencia global, la conciencia espiritual, la conciencia trascendente y omnipresente, ¿no? ¿Vale? Y ese es un poco el papel que probablemente ustedes tendrán que desempeñar o las corrientes espirituales tendrán que aportar en toda su dimensión.
En ese sentido, podríamos ir construyendo, esto es un terremoto lingüístico, pero también político. Por ejemplo, en vez de tener un código penal, probablemente necesitamos un código de cuidar, que no lo tenemos. En vez de tener un código civil, que está muy bien, tenemos que tener un código para compartir, que no lo tenemos. O sea, la arquitectura jurídica cambia un montón de conceptos, un montón de... El código civil se transforma en código distinto, ¿vale? El código penal ya no es que te castigo, sino te cuido. O sea, ya no existe el neutro. O sea, un montón de conceptos que caen en la arquitectura jurídica, por ejemplo, es un nuevo edificio que hay que construir de términos, de conceptos, etcétera. En fin, no quisiera liarles mucho más, pero hay muchos más detalles de la herramienta que está todavía construyendo. Yo, desgraciadamente, me he jubilado de mi trabajo y me voy a dedicar bastante de lleno a ordenar un poco todo lo que hemos ido trabajando estos años, son 15 años, el concepto de cuidadanía, que, como insisto, ha existido siempre, ha estado en el relato de la vida siempre, ha estado formulando lingüísticamente siempre, pero no lo hemos hecho consciente, no lo hemos elevado. Entonces la revolución que viene no es una revolución de tiros, ni de escopetas, ni de broncas, ni de conmociones. Es la revolución de quitarnos la venda que nos ha cegado de los cuidados. Es una revolución de la luz, de tomar conciencia que lo que hemos hecho siempre es cuidar. Lo que ahora necesitamos es la semiótica, la ontología que ponga en valor todo lo que hemos hecho siempre. Lo que ha generado la civilización, lo que genera los acuerdos, lo que genera un poquito. Entonces, ahí es donde está un poco el debate, ¿no? En fin, no quisiera tampoco liarles, pero sobre todo que lo que quieran y podemos profundizar en el aspecto. Tiene muchos matices más, pero yo creo que por hoy puede servir como introducción al tema, ¿no? ¿Vale? Solo acabar con una frase. Podemos tener riqueza, podemos tener todos los dones que quieras, podemos tener un marido maravilloso, un hijo maravilloso, una casa maravillosa, que si no lo cuidas con ternura, no se te convierte en fortuna. Lo que transforma la riqueza en fortuna es la ternura. Puedes tener un marido maravilloso y no lo transformas en fortuna si no incorporas la ternura como elemento central. Y es el no construir la ternura lo que nos ha cegado de la fortuna de los cuidados. Ese es el problema donde está centrado un poco.